Diputadas y diputados, equivocarse es cometer un error, pero cometer el mismo error dos veces es no querer aprender. Pero, como dice el dicho popular, al mal paso, darle prisa, y si ustedes, los de la mayoría, lo que quieren es que sea la Corte quien les diga que se mantienen en el error, pues adelante, vamos a darles nuestros votos a favor. No tenemos oposición, ni el PAN, ni el propio INE tiene oposición, ni nadie, en que sea la Corte quien fije los términos de esta controversia. Sin embargo, sí tenemos que destacar que desde 2011 fuimos los primeros en señalar que las remuneraciones públicas tienen que tener un tope. También fuimos los primeros en señalar, con su ley de remuneraciones, que estaban cometiendo un error al no fijar términos objetivos para fijar las mismas. Tan es así que después de su presupuesto fue la Corte quien invalidó artículos de esa ley por no contar con esas disposiciones. El 20 de mayo, de acuerdo a las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108 de 2018, esta Cámara terminó en lo que diferentes voces anunciamos se cometió un error. No suficiente con eso, el artículo 127 constitucional fue reformado nuevamente el 10 de octubre. Tan existía la duda entre ustedes mismos de si los órganos autónomos por la Constitución tenían que ser respetados en esos términos o no, los incluyeron en el 127. Y tan los acompañamos que yo voté a favor de esa reforma y juntos construimos un transitorio en el que únicamente entrara en vigor esa inclusión de los órganos constitucionalmente autónomos siempre y cuando le diéramos curso y cumpliéramos la condena del 20 de mayo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día, no me dejará mentir don Pablo Gómez, que seguramente podrá sostener sus palabras porque es el siguiente orador, y lo cito: una vez que presenté la propuesta para que se obligara a esta Cámara a dar cumplimiento a esa sentencia de la Corte, don Pablo señaló, y le aclaro al diputado Lisha que la mayoría está de acuerdo con su propuesta, con su reserva, en donde menciona justamente el cumplimiento de la condena de la Corte y lo que tenemos que hacer porque tenemos plazo, antes de que termine el periodo actual de sesiones, y lo haremos, ojalá se entienda bien, poniéndonos de acuerdo en unos parámetros que no van a ser traídos de Singapur, esa única limitación, sino los que esta soberanía considere de acuerdo con las condiciones, el nivel de pobreza que hay en este país, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos todo el tiempo en las tribunas parlamentarias. Y ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Además, lo dije ayer en la comisión y lo repito ahora sin la menor duda. Don Pablo, diputados de Morena, su compromiso fue incumplido. Terminó el periodo de sesiones y seguimos en incumplimiento a la Corte. Bueno, hasta la mesa directiva le tuvo que pedir una prórroga vergonzosamente a la Suprema Corte de Justicia porque no cumplieron el compromiso que ustedes mismos se fijaron. También señalamos en ese momento que la diputada presidenta Laura Rojas en más de 2 ocasiones ya había puesto el tema a discusión con iniciativa para crear un comité técnico que fijara esto. Pero además ustedes le tienen que aclarar algo al país. En su presupuesto de egresos de la Federación 2020 le ponen de salario al presidente de la República 111,000 pesos, pero a un director general 120, a un jefe de unidad 135,000, a un subsecretario 138,000, a un secretario de Estado 139,000. En términos duros, en términos reales, por ejemplo, un consentido de este gobierno como Bartlett, en términos del PEF, gana más que el presidente. Entonces aclaren, o el presidente gana más de lo que ustedes señalaron en su presupuesto, o es una falsedad que nadie gana más que el presidente, pero de que Morena miente, y Morena mintió en el PEF, y Morena sigue sosteniendo su mentira. Esa es una realidad. Diputadas y diputados, para hacerlo corto, ¿quieren ir a la Corte? Vayamos a la Corte. Nosotros no tenemos problema en hacerlo de frente al país y de cara a la nación, pero vamos a volver a estar aquí ante una omisión legislativa que vamos a tener que remediar. Se los digo, para los que no lo hayan entendido, en el lenguaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y don Pablo Gómez, y don Porfirio Muñoz Ledo, se los digo en los términos que pueden entender, cuando la Corte les diga
fuchicaca, qué manera de legislar. Aquí vamos a estar para remediarlo. Muchas gracias.